Dios le bendiga en esta mañana, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que Dios nos ha dado. Y gracias porque Dios es bueno y bueno en gran manera. Hoy tenemos nuestro programa de preguntas y respuestas. Entonces vamos a estar orando al Señor y vamos a dar comienzo si hay preguntas. Entonces con la ayuda de Dios las estaremos respondiendo. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias por este hermoso día que tú nos has dado, porque hasta aquí tú has sido bueno y bueno en gran manera y nos has provisto todo lo que hemos necesitado, Señor, para el diario vivir, Señor, y no nos ha faltado cosa alguna porque tú has sido bueno. Señor, gracias a ti, porque así como alimenta las aves de los cielos y las bestias del campo, y a todo ser viviente, todos esperan de tu mano, así también nosotros esperamos todas las cosas de tu mano, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por todas las cosas y ayúdanos en este día, que podamos entender y que no nos apartemos de tu palabra ni a diestra ni a siniestra, y que todas las respuestas que podamos dar sean conforme a tu palabra y conforme a la verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no hay preguntas hasta ahora. El rey de los espantos y los demás terrores del infierno son ángeles caídos o ellos fueron creados juntamente con el infierno. Están preguntando que si el rey de los espantos y los demás ángeles del infierno son creados por Dios para ese oficio. Dios, a través de los tiempos uno puede ver en la palabra de Dios que, por ejemplo, que Dios los ángeles son creados para servir a Dios y obedecer sus órdenes. Y hay veces Dios los ha mandado, por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra, para destruir a Sodoma y Gomorra, mandó fue ángeles. Entonces, y los que ejecutan las órdenes, por ejemplo, en los juicios del Apocalipsis son ángeles. De hecho, los ángeles están a disposición y obedecen a Dios en lo que Él les mande. Hay algunos que tienen a cargo, digamos, en el caso de los vientos, el mar y todo ellos también son personas que van a estar causando juicios en Apocalipsis. Estos ángeles no son demonios, son ángeles. ¿Por qué? La Biblia dice que los demonios van a ser atormentados en el infierno, igualmente con Satanás. Entonces, pues que Dios dice que preparó el infierno o lo hizo para el diablo y sus ángeles, entonces, o sea, los demonios. Pero ellos, los demonios y el mismo enemigo va a ser echado en el infierno para ser atormentado por los ángeles. Y pues Dios a cada uno le destinará o le asignará un trabajo en el infierno. ¿En qué momento el infierno cambió de ser para el diablo y sus ángeles a pasar a ser para el hombre que muere sin conocer a Dios? Desde el momento que el hombre pecó, la desobediencia causó que el hombre fuera a ser echado también en el infierno. Desde el momento que el hombre pecó, también todos los pecadores irían al infierno, los que se rebelan contra Dios, porque en cierta manera la desobediencia es rebelión contra la autoridad. Entonces, por eso se considera también que los hombres vayan a ir al infierno, aunque Dios envió a Jesús para evitar que los hombres vayan a ese lugar de tormento. ¿Qué significado tiene que el velo del templo se hubiese rasgado en dos? Es que están preguntando que qué significa que el velo del templo se hubiera rasgado en dos. Si uno entiende, el tabernáculo estaba dispuesto en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio llegaban las personas, al lugar santo solo llegaban los sacerdotes y los levitas encargados del servicio. Y al lugar santísimo solamente entraba una vez al año
el sumo sacerdote y tenía que cumplir unos ciertos requisitos, tanto físicos, por ejemplo, no podía ser calvo, no podía ser eunuco, no tenía tener defecto alguno, no podía ser jorobado o andar así, sino tenía que ser perfecto y no tenía que tener marcas en su cuerpo. Entonces, y no solamente la santidad, sino eso. Entonces esa persona, ese sumo sacerdote, solo un día al año entraba allí, pero no entraba, digamos, entraba atado de un pie y su vestido tenía unas campanillas que cuando él entraba al lugar santísimo tenía que ofrecer incienso, y al ofrecer el incienso pues debía mecerse y las campanillas empezaban a sonar. Cuando si las campanillas dejaban de sonar, tenían que alarlo porque se había muerto, no era digno de estar en la presencia de Dios. Cuando Jesús murió, entonces dice que se rompió, o sea, se rasgó el templo, el velo desde arriba hacia abajo. O sea que quedó unido un poquitico y se notó que fue desde arriba, o sea que Dios quitó a través del sacrificio de Jesús, quitó, y que ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de la sangre, la carne y la sangre del Señor Jesucristo o de Jesús. ¿Por qué la Biblia nos muestra que cuando se predicaba el Evangelio y las personas creían, enseguida eran bautizados? ¿Por qué ahora no es así, sino que primero debe ir a la iglesia y hacer unos estudios y así se bautiza y no antes? Lo que pasa generalmente es que porque hacemos un curso de bautismo, en otras palabras es eso. ¿Por qué no lo hacemos como en el tiempo del Señor Jesucristo, que la gente creía y se bautizaba? Aunque eso no es tan cierto que fuera así necesariamente. Porque recuerden que cuando la gente venía a Juan el Bautista y los fariseos y los saduceos vinieron para hacerse bautizar, ¿qué les dijo Juan el Bautista? ¿Y qué les decía Jesús a Juan el Bautista a las personas? Entonces tenían que primero haberse arrepentido y convertido de sus pecados y para poderse bautizar, demostrar que habían hacer frutos dignos de arrepentimiento, o sea que tenía que demostrar que sí, al creer en Jesús o al creer en Dios, debían haberse convertido y arrepentido primero, aunque no era un curso, pero sí tenían que demostrar que había un cambio de vida en ellos. Pues es que Juan el Bautista le decía, mire, si usted tiene dos vestidos, dele al que no tiene, dele uno. Si usted contentados por vuestro salario, dice el que robaba, no robe más. O sea, no es que cogió y los bautizó y ya no, les enseñaba primero, les decía, o sea, que hacían como un curso con Juan el Bautista. Antes de ser bautizado les explicaba para qué era. Y pues que la gente venía confesando sus pecados y venía convirtiéndose. Hay otra cosa que es muy importante, es que algunos de ellos eran justos. O sea, los que creían en el bautismo de Juan y los que venían a bautizar es porque habían creído y conocían las escrituras y ya tenían ese curso desde los 5 años en el caso de los judíos. Entonces, por eso en el caso de nosotros los gentiles, la Biblia dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Es necesario hacer el curso para que las personas, no es que se bautizó y al otro día sigue fumando y sigue fornicando, sigue adulterando o sigue mintiendo, sigue robando. No, la idea es que demuestre que hay realmente Cristo es el Señor de su vida, que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Porque Jesús siempre les decía a las personas que sanaban que no le dijeran a nadie y a muchos encomendaba que no lo contasen. ¿Hay alguna profecía relacionada? No, que sí, ¿por qué Jesús le decía a la gente que no lo contara?
que era generalmente le decía mucho, le dijo, no, ve, no le digas a nadie, porque al decírselo eso caían, al contar el milagro, la gente venía y dice que muchos venían, que tenían plagas, caían sobre él para tocarle, entonces lo acosaban. Entonces por eso creo que es una de las razones que Jesús le decía a la gente que no contara lo que él había hecho. Pero en algunos le decía, por ejemplo, en el de endemoniado ganadero, gadareno, no ganadero, sino gadareno, él le dijo, ve y cuente a los tuyos todo lo que Dios ha hecho contigo. Y no le permitió que le siguiera, sino le dijo, ve y cuenta. Y dice que el hombre fue y habló en Decápolis. Y muchos creyeron en Jesús en Decápolis por el testimonio del endemoniado gadareno. A la mujer también, la mujer samaritana también, ella fue y contó lo que Jesús había hecho. Dice, me parece que este hombre, y dice que todo en Samaria, todos, la mayoría de las personas creyeron por el testimonio de ella. Y cuando le dijeron, ya no creemos solamente por tu testimonio, sino porque nosotros mismos hemos visto que este es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué Jacob le mandó a buscar esposa a Isaac y no Isaac fue a buscarla directamente? ¿Que por qué Abraham? Dice Jacob, pero bueno, sí No es Jacob, sino Abraham le mandó conseguir a Isaac esposa. Antes los padres eran los que hacían el contrato matrimonial, eran los padres, ¿no? No es como ahora que la muchacha sale a escoger novio y no deja que el novio la busque o el hombre la busque. La Biblia dice que el que haya esposa haya el bien, o sea que el hombre es el que debe salir a buscar su esposa en este tiempo. Pero en el tiempo de Jesús y en el tiempo antiguo, los padres se abstenían al derecho de reservar a su hija virgen o no. Entonces eran los padres los que decían si lo dan en casamiento o no. Por eso es que desde la antigüedad era así. Buenos días, pastor. Tengo dos preguntas. Según Éxodo 4:24, ¿por qué Jehová quiso matar a Moisés? Bueno, te pregunta que por qué Dios quiso matar a Moisés. O sea, aunque dice así, recuerde que no es que lo quiso matar realmente. Lo que pasa es que él no, parece que él no era, los hijos de él no eran circuncidados, pero es que la mujer le dice porque no había circuncidado a sus hijos, que es conforme al pacto que Dios ha hecho con Abraham, y él parece que no circuncidó a sus hijos, y dice que la mujer cuando vio eso tomó un pedernal y cortó los prepucios de sus hijos y los echó ahí. Era porque no eran circuncidados. Ah, ay, perdón. La siguiente pregunta es, ¿cuál era la función que tenía el verbo en el cielo? ¿Cuál es la función que tenía el verbo en el cielo? Pues la verdad no lo sabemos. Porque ni siquiera hasta que Juan el apóstol no mencionó al verbo, no sabíamos que existía el verbo. Ellos, los judíos, siempre habían creído en Dios creador. Ellos decían el Dios que creó los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y creían también en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Pero en ninguna parte en el Antiguo Testamento se menciona al verbo, aunque en algunos libros, como en el libro de Job, dice, sabes, sí se habla del Hijo de Dios, pero yo creo que era por la profecía del Antiguo Testamento. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Se hablaba del Hijo de Dios, pero era hablando con referencia a Jesús y no al verbo. Entonces no se conocía la presencia del verbo. Ellos creían que era un Dios dual, no trino como nosotros.
hasta que no Juan el Bautista, Juan el apóstol nos dijo que, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y él es el que dice que son los que han testimonio en el cielo, el Padre, el verbo y el Espíritu Santo. Antes no se conocía. Algunos atribuyen al ángel de Jehová, pero el ángel de Jehová no es el verbo. Pastor, ¿me podría explicar a qué se refiere Pablo en Efesios 2:14 con barrera intermedia de separación? ¿Con barrera intermedia? Bueno, vamos a mirar qué es, porque es que hay veces dicen, pues es sinónimo de lo que puede decir la Biblia. Efesios 2. Efesios 2:14. Efesios 2:14. Vamos a mirar qué dice, porque no creo que diga así, pero vamos a leerlo para que tengamos claridad sobre, porque a veces cambia la palabra y al cambiar la palabra cambia el significado. 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared. ¿Qué? La pared, no barrera. La pared intermedia de separación. En la historia de la humanidad, para contestar esta pregunta, ella está hablando de ¿una qué? Barrera. Una barrera. Aquí no habla de barrera, barrera soy yo. Mi apellido es Barrera. Pero dice que una pared que los separaba, ¿no? Aunque también es sinónimo barrera, pero barrera ya es otra cosa. Pero puede ser. Pero aquí dice es pared, había una pared que separaba los unos de los otros. En el mundo inicialmente existían dos grupos de personas. Todos al principio, todos eran uno. Pero desde que Dios escogió a Abraham, entonces creó esa pared de los escogidos de Dios, que es el pueblo de Israel y el resto del mundo. Pero no todos los hijos de Abraham, sino exclusivamente los hijos de Jacob llegaron a ser el pueblo hebreo o el pueblo israelita. Y se hizo esa separación entre el pueblo de Dios, que eran los israelitas, los descendientes de Jacob, las 12 tribus de Israel, y los demás del resto del mundo. Entonces era el pueblo de Dios y los gentiles. Cuando después de la deportación nació otro pueblo intermedio, que fue cuando Nabucodonosor trajo a Israel gente de otras partes del mundo y los puso en Samaria, en el reino del norte, y dejó a los pobres ahí y ellos los llevó a otra nación, a los israelitas, pero solamente dejó a los pobres del pueblo, los dejó ahí, y ellos se cruzaron y nació el pueblo samaritano. Por eso cuando vino Jesús estaban los israelitas, estaban los samaritanos, los judíos y luego los samaritanos y también los gentiles. Entonces era una separación, por eso es que los judíos no se trataban con los samaritanos. O sea, había otra pared intermedia que separaba a gentiles de los judíos, y ahora existe una pared que separaba a los judíos de los samaritanos. Luego, después de todo eso, Dios quitó la pared de todos ellos e hizo a través de Jesús, Dios salva a los judíos, porque de ellos viene la salvación. También salva a los samaritanos y también salva a los gentiles, haciendo de ellos un solo pueblo que se llama la iglesia. Entonces, por eso dice que quitó la pared intermedia para formar de todos ellos un solo pueblo que se llama la iglesia. Hoy hay 3 pueblos: está el pueblo gentil, los judíos y la iglesia en este momento. Cuando dice la palabra que al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, ¿se refiere solo a la palabra o a todo en general? Es decir, al evangelio, el llamado o también en otros aspectos. Bueno, están preguntando que hay un versículo que dice que al que tiene se le dará más, y al que quita, al que tiene poco se le quitará, ¿no? Pero eso está refiriendo
a todas las áreas de la vida, no es solamente al Evangelio, sino si una persona, por ejemplo, hay una parábola de Jesús que dice que a uno le dio de acuerdo a la capacidad, a uno le dio, a todos les dio un denario. Y con ese denario ganó 5, al otro ganó 2 y al otro lo enterró. Entonces él dice que al que tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Nosotros estamos llamados a producir fruto y el árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego y arden. No solamente estamos llamados a, a, a la cuestión del evangelio, sino por ejemplo también en la parte económica. Si uno dice que el que reparte aún le será dado más, o sea, hay la cuestión de sembrar. Pero no es que cuando hablan de sembrar generalmente se refieren a darle a, a las personas que dicen, entre comillas, son buena tierra, o sea, al pastor y eso, ¿no? Ahí está hablando en general que si uno siembra va a recoger y todo lo que el hombre sembrare recogerá. Ese es más o menos el significado que tiene eso. Si uno retiene pues y no siembra, pues no va a recoger. Y dice, uno puede sembrar para bien. Dice que si siembra para la carne segará corrupción, si se siembra para la vida eterna, cosechará la vida eterna. Pero depende de lo que uno siembre. Si siembra amor, recibirá amor. Si siembra odio, recibirá odio. Si siembra el chisme, recibirá chisme. Todo eso va a... Si siembra el Evangelio, verá personas salvas. Si ora, verá la respuesta de Dios. Todo está girado en todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Se refiere más que todo a todo eso. ¿Qué pasa con un niño que muere sin ser bautizado? ¿Un niño? Niño, sí, sabiendo que todos nacemos con naturaleza pecaminosa. La única excepción para que las personas, para que si la persona no nace nuevo, Jesús estableció una excepción a esa norma. Y es los niños. Dice que deja que los niños vengan a mí porque los tales es el reino de Dios. A ellos no se les inculpa de pecado hasta que no tengan uso de razón. Cuando ya tienen un uso de razón, tienen de responderle a Dios delante de Dios por sus obras o por sus hechos. Entonces, eh, Dios no va a hacer excepción, por eso es que en el día del juicio dice que había grandes y pequeños estaban de pie delante de Dios. Después de que él tenga el niño uso de razón y sepa lo que está haciendo, ya es culpable. No se le puede determinar una edad de 5 o 6 o 7 años, no. Porque cada persona crece diferente en cuanto al uso de razón. Creo que esta ya la respondió, pero bueno. En Efesios 2:15 dice que el Señor Jesús creó en sí mismo de los dos pueblos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. ¿A qué se refiere esto? Está hablando el mismo versículo que estamos haciendo nosotros, dice que aquí aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, o sea que nos reconcilió con Dios. Y ya no hay judíos, no hay griegos, no hay samaritanos, solo están los hijos de Dios. O sea que la persona cuando conoce a Jesús ya empieza a ser hijo de Dios, porque a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya quitó esa diferencia entre judíos y gentiles. ¿Quién es el pueblo de Dios? Pues los hijos de Dios. Pastor, cuando se ora, ejemplo, por una casa propia, ¿siempre se hace la misma oración todos los días diciendo lo mismo? Están preguntando que si todos los días debe orar por la casa propia. Yo creo que nosotros debemos orar. Eh, hay veces mejor orar una sola vez, creo yo, ¿no? En mi conocimiento y en la práctica, yo generalmente oro una sola vez por alguna cosa, pero invierto el tiempo que sea necesario, por ejemplo, hasta que tenga paz.
Por ejemplo, yo les he contado un testimonio que cuando mi hija Giri iba a nacer, eh, mm, necesitaba 850.000 pesos hace unos 22 años, creo que es. Entonces yo fui a la iglesia y invertí como 40 minutos, Señor, por favor, dame 850.000, Señor, regálame 850.000. Señor, escúlquese con 850.000 en el nombre de Jesús, yo te lo pido. Yo le pedí, no rogándole, no eh, suplicándole que me diera ese dinero. Y ese mismo día Dios mandó una persona para que me diera un cheque por 850.000. Y fui y lo pagué allá, lo escambié, fui y pagué y así vi. Pero invertí 40 minutos orando lo mismo. Y así por las cosas, uno, si usted puede, tiene el tiempo de invertir media hora, una hora o un día completo, como en el caso del rey Josafat, fue todo el día completo, ayunaron y oraron porque venían los enemigos y Dios les dio la respuesta, pero invirtieron todo un día orando exclusivamente por lo mismo. Así también Jesús oró 3 horas exactamente, orando con las mismas palabras, diciendo, si es posible, pasa a mí esta copa, mano, no haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, hasta que vino un ángel y le fortaleció y después pudo enfrentar el castigo por nuestros pecados después de esto. Entonces, yo creo que aunque no está mal orar todos los días, y debemos orar todos los días, pero por cosas diferentes. Pero si no tiene el tiempo hasta que ore, Señor, dame una casa, por favor, regálame una casa. Y al otro día siente que todavía no tiene esa paz y se le olvida eso, es porque aún necesita orar más. Cuando ya se le olvida y ya no la tiene en la mente, ni siquiera recuerda esa necesidad que tiene, es porque Dios ya la oyó, ya tiene paz. Entonces ya se da por hecho que ya tiene usted una casa y debe confesar que tiene una casa en el nombre del Señor. Esta mañana estaba pensando en una pregunta que me hizo mi hija y, y es el problema de la confesión. Pues uno dice, no, es que yo soy realista. Yo, por ejemplo, yo decía, yo tengo una casa y no tenía ni lote, pero porque yo le estaba creyendo a Dios que le había pedido la casa y ya tenía una casa, aunque no tenía ni siquiera ni siquiera lote. Pero yo les cuento, para aquí entre nos, que había una hermana, se llama Laura de Reyes, y ella un día me dijo, pastor, están vendiendo tela para cortinas, y ella pensaba en el templo. Y yo pensaba en mi casa y no tenía ni lote, ni casa, ni nada. Entonces yo le dije, hermana, vaya y me compra 50 metros de tela para cortina. Y dijo, ¿para qué? Le dije, para mi casa. Y luego, ¿usted tiene casa? Le dije, sí, yo tengo casa porque el Señor ya me la dio. Y entonces ella me hizo caso y fue y compró la tela. Y yo la cogí, la guardé en un archivador que hay en la iglesia y duró como 5 años antes de que la pudiera poner en las ventanas de mi casa. O sea que mucho tiempo, pasaron como 4 años o 3 años y con esa tela ahí comprada hasta que empecé a iniciar a hacer mi casa. Entonces, pero yo ya decía que yo tenía una casa de 5 pisos y no tenía ni lote. Pero yo decía, es que yo tengo una casa de 5 pisos. Entonces, hay veces la duda es si estoy diciendo mentiras que tengo una casa y no tengo. Es que yo la tengo porque ya se la pedí a Dios y ya tengo paz y por eso puede ser que tengo una casa. No se lo diga al vecino porque va a decir que usted está loco, que es mentiroso. Dígaselo a usted mismo y repítalo. Yo tengo una casa. Yo soy salvo por la llaga. Yo soy sano por la llaga de Jesús. Aunque en el momento usted está enfermo todavía, debe confesar que por la llaga de Jesús usted es sano y no está mintiendo, porque Dios mismo es el que nos enseña que debemos llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces realidad versus fe. Entonces, ¿a quién le vamos a obedecer? ¿A Dios, que nos dice que ya somos sanos por la llaga de Jesús? ¿O, o vamos a decir que seguimos enfermos? O cualquier otra cosa. Siempre debemos confesar en las cosas después de habérselas pedido a Dios, y no es simplemente positivismo,
porque hay veces creemos que es positivismo. No, si no hemos orado, no tenemos, pero si oramos, podemos decir que tenemos porque sabemos que cualquier cosa que la pidamos la tenemos de parte de Dios. Entonces eso dice 1 Juan en el capítulo 5. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso y a quién le vamos a creer? ¿A la circunstancia o a Dios que nos dice que ya está resuelto el problema? Puede pasar, me decía ayer mi hija Sara, que hay veces si uno ora y por qué sigue con los síntomas, porque no todas las veces Dios obra y lo sana instantáneamente, convirtiendo eso en un milagro. En la Biblia Jesús dice que a unos por ejemplo, cuando el padre de familia vino porque su hijo, que era un centurión o un oficial del rey, vino ante Jesús y le dijo, si no vieres milagros y señales no creerás. Dijo, no, desciende antes de que mi hijo muera, le dijo el oficial del rey. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre salió y se fue. Y eso que venía a caballo, porque era un oficial del rey que era a caballo, y duró un día de viaje hasta llegar a su casa nuevamente. Cuando él lo vieron llegar, se fueron a recibirle, le dijo, mire, tu hijo vive. Y dijo, ¿desde cuándo está? Empezó a estar mejor. No estaba bien, había empezado a estar mejor. Dijo, desde ayer a la 1 de la tarde. Entonces, esa era la hora que Jesús le había dicho que tu hijo vive. Pero no estaba completamente sano cuando él llegó. Tal vez duró una semana, 15 días, un mes en recuperación. Entonces, no es necesariamente tiene que ser inmediato. Por eso es que habla de sanidades. No es solamente milagros, sino una sanidad es porque se empieza a recuperar lentamente o más rápidamente. Eso depende de Dios. Pero ya debe confesar que por la fe ya está sano, aunque no esté viendo en sí la sanidad completa, ¿no? Debe ya por la fe estar confesando que sea sano. No sé si le respondí a mi hija Sara que está aquí esa pregunta. La pregunta es, el malhechor le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Hace referencia al milenio o hace referencia al reino de Dios a nivel espiritual? Cuando a los dos ladrones que están en la cruz, junto a Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda, que algunos dicen que era el ladrón bueno y el ladrón malo, pero no, juntos eran ladrones y eran malos. Lo que pasa es que tenían dos necesidades diferentes. Uno estaba preocupado por salvar su pellejo, o sea, su vida, conservar la vida. El otro estaba preocupado era por salvar su alma. Entonces, cuando el ladrón que cree en que Jesús es el Cristo, él no está esperando que venga en el milenio, está pensando porque ni siquiera sabía que había milenio. Entonces, eh, él está pensando es en la salvación de su alma, para vida eterna. Eso es lo que el ladrón que le pregunta a Jesús cuando dice, venga, cuando venga a nosotros en tu reino, no está hablando del milenio sino la salvación. Cuando se manifieste el reino de Dios, no del milenio, sino el reino de Dios está hablando de salvación, no de reinar con Cristo en el milenio. ¿Por qué una persona demora en ser convencida de pecado, justicia y juicio? Por la dureza dice que porque una persona se demora muchas veces en ser convencida de pecado, de justicia y juicio, es por la dureza del corazón. Generalmente cuando las personas son duras de corazón, cuestionan todo y no permiten que el Espíritu Santo haga la obra en ellos. Entonces el Espíritu Santo tiene que demostrar, por eso que el único que lo puede convencer a una persona de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Ningún predicador tiene esa facultad o ese atributo de convencer a alguien. Nosotros no estamos llamados a convencer a nadie, pero así predicar el Evangelio para que el Espíritu Santo convenza a las personas de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo hacer para esperar en Dios? Por ejemplo, cuando uno ora por una petición y tiene paz porque sabe que Dios lo va a hacer, pero hay que esperar el tiempo de Dios. ¿Cómo hacer para poder estar tranquilo y esperar en Dios? Creo que eso lo contestó, pero... Es que el problema es que nosotros somos afanados.
y hay veces no esperamos que Dios cumpla. Por ejemplo, ayer Sara me hizo una pregunta con referente a parecida al tema. Entonces yo le dije, es que hay veces, por ejemplo, Dios sí oye en el momento que una persona oye su oración, no solamente la oye, sino la mira o la ve, la mira más que todo. Entonces Dios la tiene, pero hay veces, como en el caso de Daniel, cuando vino la respuesta, vino 21 días después, y es que hubo un pequeño trancón en el cielo hasta llegar a la respuesta. Pero él dice que desde el momento que él dispuso y oró, Dios oyó su oración, pero la respuesta tardó 21 días en llegar a Daniel. Entonces puede haber que hay veces haya tranconcitos que eso nos ayuden a crecer en la fe, pero debemos creer que siempre, porque yo estaba orando esta mañana y entonces yo le decía, pero realmente todo lo que uno puede llegar a ver en la Biblia es por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, porque uno está escrito pero no lo ve. Si Dios no abre sus ojos para que uno vea lo que está ahí, aunque esté, como nos pasa a veces buscando alguna cosa y está ahí junto a la nariz y no la vemos. Así pasa esos tesoros que están ahí en la Biblia, pero uno pasa y no los ve. Entonces, si Dios no tiene misericordia y nos abre los ojos para ver eso, será imposible verlo. Así pasa con todas las cosas de Dios, que solo podemos recibirlo por la misericordia de Dios y tener la respuesta. Entonces debemos esperar en Dios y no importando el tiempo, pero yo lo único que sé es que nunca llega tarde la respuesta de Dios. Entonces no se preocupe, Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en oración y ruego con oración de gracias. Si usted se afana, ¿para qué ora? Y si ora, ¿para qué se afana? Bueno, dice, también hay que orar una sola vez por una persona o un alma que no es salva, para que sea salva más bien. Así pasen los años y todavía no lo vea, o toca seguir orando por la misma persona. Bueno, están preguntando hasta cuándo uno debe orar por la persona pidiéndole salvación. Bueno, yo cuando era niño, hablaba como niño, dice el apóstol Pablo, pero mi papá, como era inconverso, él no era creyente, era alcohólico, y entonces yo empecé a orar para que Dios salvara a mi papá. Y un día me dijo el Señor, Israel, no ore más porque yo ya salvé a su papá. Yo tenía como 10 años o 12 años cuando el Señor me dijo así. Y pues yo nunca más volví a orar por mi papá, así que lo guardara y lo protegiera de todo peligro, de todo mal, pero no para que lo salvara porque yo sabía en mi corazón que él era salvo. Por dos cosas. Primero, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, basado en eso, yo le pedí a Dios que lo salvara. Y él me dijo que ya lo había salvado. Pero él seguía tomando, él seguía eh, viviendo la vida de una persona inconversa, como todos. Pero cuando se fue a morir hace unos 10 años, o creo que unos 12 años, él murió. El Señor me dijo, Israel, vaya porque su papá se va a morir. Entonces yo fui y lo busqué. Y entonces mi mamá y mi hermano, uno de mis hermanos me acompañó a buscarlo y lo encontramos. Y entonces le hablé del Evangelio toda una tarde. Y cuando terminó, él me dijo, yo creo. Y yo le dije, usted tiene que pedirle a Dios perdón por sus pecados. Y él le enseñé a orar en ese momento y él le pidió a Dios que lo perdonara y lo salvara. Y lo más bonito fue que inmediatamente después de haber pedido a Dios que perdón por sus pecados y que lo salvara de la condenación del infierno, él apenas dijo, necesito que me regalen una Biblia. Y gracias a Dios él tenía una buena vista y empezó a leer la Biblia. Y en 15 días antes de morir leyó toda la Biblia. O sea, se la pasó leyendo la Biblia. Pero yo un día le dije al Señor, ¿y por qué usted no ha salvado a mi papá? Y entonces él me recordó la oración que yo había hecho y había orado mal.
yo le había pedido al Señor era, Señor, salva a mi papá antes que se muera. Entonces, ese antes de que se muera, pues 15 días antes de que se muriera, lo salvó. Podía haberlo salvado cuando yo era niño. Pero mi oración que hice mal para que yo aprendiera que lo que uno le pide delante de Dios o hace una promesa o hace una cosa, Dios la toma muy en serio. Entonces, el que cometió el error de orar mal fui yo, porque le pedí a Dios es que Dios lo salvara antes de que se muriera. Y Dios 15 días antes lo salvó. Pero cuando yo era pequeño, él me dijo que ya lo había salvado y que ya había oído mi oración, que no orara más por eso. Pero es porque Dios me dijo que no orara más, que él ya lo había salvado, por eso yo dejé de orar. Pero sí debemos hacer oraciones continuas por las personas, al menos que Dios le diga lo mismo que me dijo a mí. Ya no oré más que Dios la he salvado. No sé si me hice entender. Mi hija me hace ojos extraños aquí. Porque Jesús descendió a los infiernos para que se cumpliera la palabra de como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, o para que los demonios tuvieran oportunidad de arrepentimiento. No, lo que pasa es que no es que Jesús estuvo en el infierno porque saben que Jesús nunca, nadie ha ido al infierno. Estuvo sí en el Hades. Y hay dos cosas que fueron muy importantes entenderlas. Cuando Jesús fue al Hades, allí estaban todas las personas desde Adán en adelante hasta el día que Jesús murió. Todos los que no conocieron a Dios y no conocieron a Jesús estaban allí. Y todos ellos reconocieron que Jesús era el Salvador, la promesa, o sea, el Salvador del mundo era Jesús. Y tanto los que estaban en el seno de Abraham también vieron a Jesús llevando el castigo por sus pecados. Pues que todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, pero todos los muertos desde Adán hasta ese día, tanto los salvos que creyeron en Jesús aunque no había venido, y los que murieron sin ser salvos vieron a Jesús, el cumplimiento de las escrituras en Jesús. Pero además de eso, después de que Dios lo resucita a Jesús y lo saca del Hades, también fue y le predicó a los espíritus encarcelados, o sea, a los que estaban en el Tártaros, y les dijo que él era el Salvador y que ya el reino del imperio de la muerte dirigido por el enemigo ya había terminado. O sea que después Dios lo exalta y lo pone en alto. Dice, para que los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra confiesen que Jesucristo es el Señor. Entonces, por eso es que Él les predicó a todos ellos y se declaró como el Cristo, el Hijo de Dios, y ahora es nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿de qué manera podemos hacer llegar el Evangelio a una persona con atracciones hacia su mismo sexo y que lleva este estilo de vida? ¿Cómo se puede orar por las personas con esta condición? Todos nosotros estamos perdidos, todos, sin hacer distinción de, de preferencias o de, bueno, es que ahora como es un problema hablar de eso, entonces, independientemente de la condición del hombre, debemos orar por todas las personas para que sean salvas. A veces nosotros catalogamos pecados más que a otros, pero todos somos pecadores desde el momento que nacimos, ya somos pecadores, no por hechos, sino por naturaleza, ya estamos apartados y lejos de Dios. Y debemos orar por todo el mundo sin excepción, porque no sabemos que al predicarle a una persona, cualquiera sea la persona, el Espíritu Santo es el que va a orar en ella, pero sí es necesario, muy necesario, que se ore siempre por las personas para que éstas sean salvas, para que cuando oigan el Evangelio vaya acompañado de fe en los que la oyen, para que les obre para salvación. Dios dice que debemos orar para que, o Jesús dijo, para que rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus míos, o sea, a sus mies. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Hay veces esas personas, yo he conocido personas
que han tenido estos problemas de preferencia y se han convertido al Señor. Y Dios ha hecho una obra maravillosa y algunos de ellos se han vuelto predicadores después de haber estado en esta condición. Porque para Dios no hace excepción de pecado ni de personas. Para todos Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y todos tenemos la oportunidad. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea que todos tenemos arreglo en Dios. Él es el mejor reciclador. Entonces todos podemos, sin importar el pecado o la condición del hombre, Dios está dispuesto a salvarlos. Hannah pregunta, ¿por qué el enemigo, al ser criatura de Dios, no puede arrepentirse? Hannah es la hija de Adriana Castro. ¿Por qué el enemigo no puede arrepentirse? Porque ellos fueron creados para servir y obedecer a Dios, aunque eran seres inteligentes, pero todos los que se rebelaron contra Dios, el enemigo fue el creador del pecado y de la rebelión en el cielo, por eso no tienen redención. Cuando Dios hizo al hombre, el hombre ya existía el pecado y por eso es que Dios quiso salvar y al hombre sí se le dio el poder de elegir. En cambio a los ángeles no se les dio esa opción de elegir. Ellos estaban para obedecer y fueron creados para obedecer y seguir las órdenes de Dios y no para elegir. Por eso es que ellos no tienen salvación. Pastor, ¿cuáles son los pecados de muerte y cuáles no son de muerte? Según Pablo en la primera carta de Juan 5:16, el cual dice el que no se pida. Así. Primero que dice que las cartas de Pablo no son las cartas de Pablo, son las cartas de Juan. ¿Sí? Y es... Entonces, claro que todos podemos confundirnos, ¿no? Entonces, pero me da risa que dice que en las cartas de Pablo y que escribe Juan, ¿no? Entonces no, si es en las cartas de Juan o en las cartas de Pablo. Pero sí, no solamente en las cartas de Juan, viene todo pecado, todo, porque pequeño una mentira es pecado delante de Dios y causará lo mismo, porque la paga del pecado es la muerte. Todos los pecados en sí son de muerte, no hay ninguno que no. El que Adán hubiera comido el árbol del bien y del mal, fue causa de muerte y fue solo comer, no fue fornicar, adulterar o mentir o robar o cualquiera de estos pecados, no, solamente fue haber desobedecido al mandamiento que Dios le dio. Entonces, eh, en los pecados todo pecado dice que la paga del pecado es la muerte. La diferencia es que cuando son pecados así, las personas se pueden arrepentir cualquiera que sea el pecado. En el caso de las personas se pueden arrepentir. Entonces, hay otros pecados que ya es en el creyente o en la persona que tiene conocimiento, y uno de ellos es que después de que la persona nació de nuevo, fue el Espíritu Santo mora en él, ha sido rociado con la sangre de Jesús y la persona decide voluntariamente irse al mundo y pecar o retroceder del camino de Dios y irse al mundo, ya esa persona, ese es un pecado de muerte, como en el caso, es el único caso registrado en la Biblia es el caso de Demas, que después de haber sido eh, salvo, se volvió al mundo. Dice que amando más al mundo, se volvió al mundo. Y por eso nunca el apóstol Pablo pide que se ore por Demas, porque ya no hay solución para Demas. Ese es uno, dice, ¿por qué Demas? Porque en el caso no es que blasfemó contra el Espíritu Santo, que es el otro pecado muerto, sino porque él pisoteó la sangre de Jesús. ¿Sí? Entonces, el pisotear y tener por inmunda la sangre de Jesús es un pecado de muerte, por lo cual no se puede pedir.
Cuando una persona, por ejemplo, en el caso hay personas que han oído del Evangelio, han oído de Dios, pero nunca nacieron de nuevo, esas personas sí tienen opción para ser salvas. Pero si ya nació de nuevo y se devuelve o retrocede, ya no hay nada que hacer por esa persona. En el caso de la blasfemia, que es a decir mentiras en cuanto a la obra del Espíritu Santo, que es exactamente atribuir la obra del Espíritu Santo al demonio, entonces esa es la blasfemia que tampoco puede ser perdonada. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo y es un pecado de muerte. Son las dos únicas cosas que según la Biblia son pecados de muerte, es esas dos cosas. O sea, pisotearlas, Que ya no hay salvación. que ya no tiene salvación. Es blasfemar contra el Espíritu Santo, que es hablar en contra del Espíritu Santo y atribuirle, hablarlo, decirlo, no pensarlo, porque a veces vienen esos pensamientos en las personas en contra del Espíritu Santo, pero aquí es el asunto, es decirlo a conciencia y con conocimiento y expresar eso se convierte en una blasfemia con el Espíritu Santo. Pero a veces llegan esos pensamientos a la vida de la persona y no está bacán. ¿Cómo se reconoce a una persona que habla blasfema contra el Espíritu Santo? Es porque jamás puede pedir perdón, porque el que nos guía al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Y una persona jamás que haya cometido pecado contra el Espíritu Santo podrá decir, ay Señor, perdóneme. No podría decirlo. Y un salvo que ya no es salvo, o sea, que se volvió atrás también, ¿cuál es el reconocimiento que usted está diciendo? No, es que, bueno, ¿Es el mismo? sí, ya no podría decir, Señor, perdóname, porque ya el Espíritu Santo no está para hacer esa función de convencerlo de pecado ni de justicia en juicio y no puede clamar salvación. Por eso esa persona ya, pero si la persona puede decir, Señor, perdóname, sálvame, es porque no haya cometido ninguno de estos dos pecados. Bueno, dice, pastor, ¿por qué si Dios dio a Moisés la ley y dice, no matarás, porque para poseer, entonces, ¿por qué para poseer la tierra debían matar a las personas del lugar y luego a los reyes? Si decían que no podían matar. Bueno, es que hay que leer bien en la Biblia. En algunos casos, por ejemplo, cuando la persona mataba a otro o cometía asesinato, en el caso de la ley misma, habían unos pecados que eran de muerte. Por ejemplo, el hombre que salió a coger leña en el día de sábado, lo apedrearon. En el caso de es que porque existía la pena de muerte, en la misma ley habla de la pena de muerte por algunos delitos que las personas cometían, había la pena de muerte y era para evitar el mismo mal en el pueblo al establecer la pena de muerte. Si por ejemplo en Colombia o cualquier parte del mundo, como hizo un presidente o primer ministro, no recuerdo exactamente, él estableció la pena de muerte en un país, no sé si es un país asiático, y él estableció la pena de muerte y el ladrón que cogían y si le comprobaban que había robado, lo llevaban a la muerte, porque él dice que como es ¿cómo se le va a premiar a una persona llevando a la cárcel, darle comer, darle comida, vestido y todo? Eso no es justo, decía este presidente o este primer ministro. Que cometiera un delito y lo llevan allá a la cárcel y el gobierno tenía que darle comer y vestirlo y todas esas cosas. Él empezó a hacer así y estableció la pena de muerte para para ciertos delitos como el robo, el homicidio, el, el, las violaciones. Y mire, sí, al principio murieron tal vez 50, 100, 200, 500, hasta 1000 personas murieron, porque cuando él empezó a aplicar a la gente, pues nadie estaba de acuerdo con eso.
pero él empezó a aplicarla y dice que en ese pueblo, en esa nación nadie roba, nadie adultera, nadie fornica, porque están establecidos penas de muerte para eso. Aunque la Biblia dice que no matarás en el Antiguo Testamento, pero en la misma Biblia estaba establecido la pena de muerte. También en el caso de la guerra, no se le contaba como matarlo, sino porque era un asunto de diferente. Si una persona en la Biblia mataba a otro por cualquier hecho, y si había tenido antecedentes de que había tenido problemas con esa persona, lo llevaban a la muerte, o sea, establecían la pena de muerte. Lo que les dice Dios es, no matarás usted. Es como en Colombia, si un policía está o cumpliendo su deber y mata a otro que le están disparando y todo eso y mata, no se le cuenta como haberlo matado, como homicidio. Entonces, pero si este policía lo hace sin tener su uniforme, su placa, y lo hace así sin ser, y lo hace de adrede, pues tiene que ir a la cárcel y pagar lo mismo. Entonces, en Colombia estaban pensando en dar la muerte a los pedófilos, o sea, que si aplicara una ley de esa, yo creo que muchos niños serían salvos y habría muchos menos violaciones si se aplicara esa ley. Y Dios no estaría de acuerdo, o sea, Dios no está en desacuerdo que las naciones toman sus propias leyes y cuando las establecen ya la cosa cambia. Bueno, dice, Jesús fue al Hades porque él le dijo al ladrón, hoy mismo estarás con él en el paraíso. ¿Sí entendí la pregunta? Sí, ¿por qué Jesús le dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Sí, fue al Hades. Y en lugar de eso fue al Hades. Recuerden que el Hades era, o sea, el lugar de los muertos era un solo lugar. Todas las personas que morían iban al mismo lugar, pero unos iban a un lugar donde había descanso y había agua y había comida y cosas así, porque según eso, pero en el otro lugar al frente y era un lugar plano, o sea, no era donde se podían ver las personas y hablar, pero estaba dividida por una gran cima. O sea, en lugar de haber una pared como antes, había una cima, un abismo. Y aunque eran personas, las almas y los espíritus no podían volar de un lugar a otro, no se podían pasar, pero sí podían hablar y charlar en un momento dado. Y los unos y los otros se veían. Y veían, por ejemplo, cómo el rico supo que ahí había agua. Pablo dice, vaya, dígale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua. O sea, porque él veía el agua y el otro estaba atormentado en una llama. Se veía. Entonces, por eso es que Jesús, aunque fue al Hades, allá se pudo ver con el ladrón de la cruz. Entonces, no. Por eso, al morir juntos, recuerde que Jesús fue primero y murió primero. Y luego fue el ladrón y murió. Uno fue el ladrón, fue al Hades, al seno de Abraham, uno al seno de Abraham y el otro fue al Hades y allá se encontraron con Jesús. ¿Cómo se logra escuchar, bueno, en este caso, oír la voz audible de Dios? Es mi anhelo oír su voz. Bueno, yo en mi experiencia cristiana, sí he oído muchas veces la voz de Dios. Y porque la Biblia dice que hay una promesa, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me conocen y ellas me siguen. Entonces sí hay una promesa de parte de Dios de que todos los creyentes puedan en un momento dado oír su voz. El asunto es, lo creemos y lo pedimos o estamos esperando que Dios lo haga. Ese es el asunto. Si yo no creo que Dios lo va a hacer, pues nunca lo hace. Pero si yo creo que Él lo hace, Él lo va a hacer conmigo. En las decisiones importantes de mi vida siempre Él me ha guiado y cuando he tenido que tomar decisiones, por ejemplo, yo no quería ser casado y un día el Señor me dijo, Israel, si usted no se casa, no trabajamos. Entonces yo salí al otro día a decirle a la muchacha, oiga, cásese conmigo. Entonces, y así cuando he tenido que tomar decisiones,
el Señor me ha guiado y he oído su voz. Pero todos los creyentes podían y están en la posibilidad y en la facultad de oír la voz de su Señor. No solamente a través de la palabra de Dios, sino la voz audible. ¿Cómo conocer o discernir si algo es guiado por Dios o por el hombre? ¿Cómo diferenciar si son nuestros planes y pensamientos o son los de Dios? Bueno, es un poco complejo que cuando uno sabe que es de Dios o no es de Dios. Yo lo que digo es que Dios nos dejó este libro hermoso para guiarnos a través de él. Eh, y hay veces por el desconocimiento, puedo ser mi pueblo pereció por falta del conocimiento. Yo siempre he creído que Dios no le guste que uno saque crédito ni que saque préstamo ni nada de eso. Yo nunca he creído. Y hay gente que cree que la voluntad de Dios saca créditos y préstamos. Yo creo que no, porque Dios ha sido siempre y será nuestro proveedor. Y Dios hace cosas que uno no es, que uno espera y Dios lo sorprende a uno cuando uno lo espera. Alguna vez yo fui a sacar una casa cuando decidí venirme para cerca de la iglesia. Generalmente toda la gente pide que fiadores. Y yo no le pido a alguien que me fíe porque yo creo que eso es pecado, que uno fiar a alguien o pedir que alguien lo fíe a uno. Y entonces yo llegué a tomar esa casa y cuando el Señor me dijo, bueno, y yo pido fiadores, y yo le dije, ese requisito sí yo no lo puedo cumplir. Y me dijo, ¿por qué? Dijo, porque porque le dijo, pues cualquier hermano de la iglesia lo puedo fiar. Le dije, no, porque yo les he enseñado a ellos que no sirvan de fiador de nadie, porque le quitan todo lo que tiene debajo de sí. La Biblia dice que no debemos salir por fiador de nadie. Entonces el Señor me dijo, ¿y qué vamos a hacer? Le dije, no, pues yo confío en Dios, que Él es el que me fía. Y el hombre me dijo, después de un rato me dijo, bueno, yo le creo. No hagamos ningún papel, me dijo. No hagamos ningún papel, no vamos a firmar ningún contrato. Si usted, en ese tiempo eran hace unos 20 años, 25 años, yo creo, 23 años, 600.000 pesos de arriendo, que es bastante. Entonces él me dijo, mira, si usted no puede pagar, me desocupa y se va. Y yo le dije, bueno, pero confiemos en Dios que Dios va a proveer, porque Dios respalda la obediencia a su palabra. Y así que duré 3 o 4 años pagándoles más de 600.000 pesos de arriendo más los servicios de esa casa. Y Dios nunca me dejó avergonzado, ni quedé mal con él, ni le mal testimonio de que no pude pagar. Dios siempre proveyó y fue bueno. Y antes de venirme para ahí solo pagaba 150 de arriendo, más una cuota de administración como de 40.000 pesos. Me salía todo por 200.000 pesos más o menos. A pagar 600.000 pesos más los servicios era un paso de fe. Pero Dios, al hacer caso, yo creo que si algo es ilegal, Dios no está de acuerdo. Entonces uno tiene que mirar si es legal o no es legal para así tomar la decisión. Si es conforme a la palabra de Dios, si no se opone a la voluntad de Dios, podemos hacer las cosas, pero debemos tener el conocimiento de las escrituras para no ir a hacer cosas que estén en contra de las escrituras, sino hacer caso delante de Dios. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos con la ayuda de Dios el domingo a las 8 de la mañana para nuestro servicio dominical con la ayuda de Dios. Vamos a orar. Gracias por las preguntas. Fueron muy interesantes. Hemos aprendido, creo que todos hoy. Entonces, le damos gracias a Dios por eso. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y gracias, Señor, y porque sé que el que da la sabiduría y el entendimiento eres tú, Señor, y también la capacidad para entender estas cosas que están escondidas desde la fundación del mundo.
para honra y gloria de tu nombre y para bendición nuestra. Señor, sigue proveyendo, sigue glorificándote en cada hogar, en cada familia, en cada persona, en las que oyen este programa, en las que lo van a oír. En el nombre de Jesús, seas cumpliendo los deseos de sus corazones y que no tengan falta de ningún bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, muchas gracias y hasta el domingo con la ayuda de Dios.